¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al canal de Diario Motor. Hoy os traemos una prueba muy especial, una triple comparativa entre tres berlinas premium alemanas, tres eternos rivales. En primer lugar, el Audi A4 con kit S-Line y motor TDI de 190 caballos. En segundo lugar, el Mercedes clase C, un C200 diésel de 160 caballos. Y en tercer lugar, el BMW Serie 3, una versión 320D de 190 caballos. Y el propósito de esta comparativa es muy sencillo. Vamos a hacer una especie de olimpiadas, los Juegos Olímpicos de la berlina premium. Estos tres coches no solo tienen que ser buenos en 5 pruebas, tienen que ser excelentes porque son coches muy caros y las marcas se juegan su reputación en esta prueba. Que empiecen los juegos y que gane el mejor. Las Olimpiadas de la berlina premium se van a estructurar en 5 pruebas. 5 pruebas de lo más objetivas posible, en las que se declarará un ganador, un segundo clasificado y un tercer clasificado. Al ganador de cada prueba se le asignarán 3 puntos, al segundo 2 puntos y al tercero 1 punto. El coche que más puntos tenga al finalizar las 5 pruebas será el ganador de esta comparativa. No vamos a juzgar elementos puramente subjetivos como el diseño del coche. Tampoco juzgaremos su precio, que a igualdad de motorización se encuentra en el entorno de los 45.000 euros en los 3 casos. ¿Cuál es la berlina mejor construida? ¿Cuál tiene mejores materiales y calidades en su interior? Estamos en el Mercedes clase C y vamos a contaros lo que nos gusta de este coche. En primer lugar, el salpicadero y las puertas están recubiertas de un plástico gomoso con muy buen tacto y con un ajuste muy bueno. Idem para la parte central del salpicadero. Nos gusta también esta moldura de aluminio pulido que tenemos también en las puertas. Cosas que no nos gustan tanto. La consola central entera está acabada en plástico negro piano, un imán para el polvo, para la suciedad y que además con un coche con menos de un año está visiblemente rayada. Además, el ajuste, como podéis escuchar, es bastante mejorable. Y en las puertas también tenemos algún que otro fallo de acabado. En los bolsillos de las puertas podemos ver la zona en la que la polipiel se pega al plástico y eso no está muy bien ajustado. En cuanto nos montamos en el Audi A4 percibimos un gran salto en la calidad de los materiales y en los ajustes. Vamos por partes. En primer lugar tenemos un salpicadero cubierto por también un plástico gomoso con un ajuste muy bueno. Y en la consola central, en lugar de tener una enorme superficie de plástico negro piano, tenemos aluminio con un ajuste muy bueno y unos mandos con un tacto físico muy, pero que muy agradable. Como podéis ver, aquí debajo tampoco tenemos materiales de que se ensucien fácilmente. Por tanto, esto es un punto a favor para el Audi. Incluso metiendo la mano por los bolsillos de las puertas entre los asientos, es imposible encontrar un mal ajuste. En el interior del BMW Serie 3 nos encontramos una calidad de ajustes y unos materiales que son prácticamente iguales a los del Audi A4. Tenemos en la parte superior del salpicadero este plástico gomoso muy bien ajustado y nos gusta mucho el paspuntado que recubre toda la zona de la instrumentación. Otro detalle que nos gusta mucho es este aluminio que cubre parte del salpicadero y la consola central. Ahora bien, hay ciertos detalles de acabado que lo ponen un paso por debajo del Audi A4. Por ejemplo, los crujidos que hay en la consola central. Y unos materiales que podrían dar la sensación de ser un poquito más sólidos. Además, por aquí tenemos un plástico muy, pero que muy duro. Y hasta aquí llega la prueba del análisis de calidades. El ganador es el Audi A4, seguido muy de cerca por el BMW Serie 3. El bronce se lo lleva el Mercedes clase C. ¿Cuál es la berlina mejor aislada? Para que las condiciones de esta prueba de sonoridad sean idénticas, hemos escogido un tramo de una carretera convencional de Madrid, un tramo corto, con un asfalto que está ni bien
ni mal, está gastado pero no está destrozado. Vamos a fijar la velocidad a 90 km por hora con el control de crucero y vamos a ver en definitiva cuál es el coche más silencioso en promedio. Tenemos una aplicación de móvil como sonómetro. No es una aplicación precisa, pero no nos interesa eso. Nos interesa ver cuál es la media de sonido más alta o más baja. Vamos allá. Vamos a fijar la velocidad a 90 km por hora. Ahí está, 90 km por hora. Y en cuanto lleguemos a una señal que está ahí mismo, nos callamos y medimos el sonido. Ya mismo. Y ya está, ya se ha cumplido nuestro tramo y la media ha sido de 65,4 decibelios. Vamos a ver qué tal lo hace el Audi. Audi A4, mismas condiciones. Vamos a ver si es más silencioso o no que el Mercedes. Nos callamos ya mismo. Bueno, y en este caso el resultado es de 66,9 decibelios. Es un poquito más ruidoso que el Mercedes. Vamos a ver si el BMW es capaz de superarlos o no. Bueno, pues es momento de ver si el BMW es capaz de ser más silencioso que sus dos rivales. Esta es su última oportunidad. Vamos allá. Nos callamos ya mismo. Y el dato es de 66,0 decibelios. Es decir, es ligeramente más silencioso que el Audi y es más ruidoso que el Mercedes, que es el ganador de la prueba de rumorosidad. ¿Cuál es la berlina con mejor tacto de conducción y personalidad? Bueno chicos, ya podéis ver que estamos al volante del Mercedes Clase C, una versión C200D con un motor diésel de 2 litros y 160 caballos, una versión que está asociada a un cambio automático de convertidor de par de 9 relaciones, un cambio que además está muy bien integrado con la mecánica. Es suave, pero al mismo tiempo puede ser rápido si vamos en el modo de conducción adecuado. No obstante, este no es un coche diseñado para ir a toda velocidad, no es un coche en el que el dinamismo sea la principal cualidad, es un coche más bien rutero. Es un coche en el que las suspensiones, que en este caso son las suspensiones estándar, están muy enfocadas al confort a bordo. De hecho, en largos viajes es donde este coche brilla, porque el pasaje está muy bien aislado, pero al mismo tiempo es un coche que controla muy bien los balanceos de la carrocería en apoyos. Por tanto, si queremos, también nos podemos divertir. Pero como os decía, es un coche más bien rutero. Es un coche donde los consumos son bajos, homologa 5,2 litros a los 100 kilómetros de media según el ciclo WLTP, y en esta prueba hemos conseguido hacer un consumo medio de poco más de 5 litros a los 100. Pero si vamos con cuidado y no nos pasamos mucho con el pie derecho, vamos a ver consumos de menos de 5 litros a los 100 kilómetros. Algo a lo que ayuda a una novena relación larguísima. A 120 por hora vamos a poco más de 1500 vueltas. Posiblemente este Mercedes Clase C es el coche más cómodo de esta comparativa. En cuanto nos subimos al Audi A4 ya podemos ver que hay claras diferencias con respecto al Mercedes Clase C. Estamos en una carretera que está muy bacheada y es por ello que la hemos elegido, porque queremos ver las diferencias en cuanto a suspensión y en cuanto a puesta a punto. Y esta es una suspensión que es más firme que la del Mercedes Clase C. Es una suspensión que mima al pasaje, pero no tanto como en el Mercedes. Y es un poquito más firme. Con todo, podemos seguir diciendo que esto es un coche cómodo para viajar, ya que está bien aislado y sigue siendo al fin y al cabo un coche confortable. Tenemos un tacto de dirección que incluso en su modo más deportivo
es comparable al del Mercedes, tanto por dureza como por precisión, como por retroalimentación, que ya os podemos decir que la de ambos coches es escasa. Y en cuanto al motor, este es un TDI de 2 litros y 190 caballos. Tiene 30 caballos más que el motor del Mercedes. Por tanto, no son exactamente comparables. Además, este coche tiene tracción total. Dejando a un lado impresiones dinámicas de la tracción total o demás, este es un motor que empuja con fuerza y que nos va a permitir mantener un ritmo de crucero elevado si lo queremos, y en carreteras secundarias nos va a permitir salir de todo tipo de situaciones con soltura. Es un poquito mejor que el motor del Mercedes en ese aspecto, sí, pero también es un motor que en este caso gasta algo más. En esta prueba, al ser un coche de tracción total, hemos oscilado en torno a los 7 litros a los 100 kilómetros, pero con una versión de tracción delantera el consumo es de unos 6 litros a los 100 kilómetros, ya que su consumo homologado es mayor. Si tuviéramos que resumir a este Audi A4 con un solo adjetivo, ese adjetivo sería equilibrado. En el BMW Serie 3 tenemos un nivel de confort que podríamos decir que es comparable al del Audi y es algo inferior al del Mercedes. Y esto se debe a que las suspensiones tienen un tarado algo más firme. Estas suspensiones son unas suspensiones estándar, no es una suspensión deportiva y no es una suspensión adaptativa. Pero con todo es una suspensión tirando a firme. Pero aún así no descuida del todo la comodidad del pasaje y permite que el coche siga siendo un coche muy rutero. Además, en cuanto a la dinámica, pura dinámica de conducción, es un coche que a mi juicio está a un nivel superior al Mercedes y al Audi. Es un coche con un mejor paso por curva, la dirección es más precisa y es más comunicativa, y el chasis tiene un equilibrio sensacional. Además, en cuanto a consumos, se mantiene en un nivel bastante razonable. La media que hemos hecho en esta prueba es de unos 6 litros a los 100 kilómetros, inferior a la del Audi y ligeramente superior a la del Mercedes. Hablando de consumos, este motor es un 2.0 diésel de 190 caballos y está asociado a un cambio automático de convertidor de par y 8 relaciones. Es un cambio que es suave, pero al mismo tiempo puede ser muy rápido. Es un motor que no tiene una gran patada, no tiene la patada que tienen, por ejemplo, un coche diésel de 6 cilindros, pero es un coche de buenas prestaciones. En definitiva, debido a su mejor dinámica de conducción y su buen confort, pese a ser un coche más firme que los otros dos rivales, declaramos como ganador del bloque dinámico al BMW Serie 3. En segundo lugar, el Mercedes, por ser un coche abiertamente rutero y confortable. Y en tercer lugar, el Audi, que quizás debería tener una personalidad un poquito más definida. ¿Cuál es el coche más práctico y espacioso? Las puertas traseras del Mercedes clase C se abren mucho, pero fijaos que el hueco que tenemos para entrar no es demasiado grande ni demasiado cómodo. ¿Cómo vamos a nivel de espacio? Fijaos, tengo bastante espacio para las rodillas, está regulado para una persona de 1,80 m, pero toco con la cabeza en el techo. Además tenemos un túnel central muy voluminoso que hace que esta plaza central quede prácticamente relegada para trayectos muy cortos o para niños. Tenemos aireadores en las plazas traseras y podríamos tener un climatizador de 3 zonas, pero esta unidad no lo lleva. En el Audi A4 las puertas no se abren tanto como en el Mercedes, pero como vais a ver, no me tengo que dejar caer tanto en la plaza. El acceso es mucho mejor. Y fijaos que tengo mucho más espacio. El asiento de nuevo está regulado para una persona de mi altura, tengo más de un palmo para las rodillas y al techo tengo todavía un par de dedos. De nuevo, con la plaza central ocurre lo mismo que en el Mercedes clase C. Es una plaza muy estrecha y tenemos un túnel central muy voluminoso. En esta unidad tenemos además un climatizador de 3 zonas opcional. Y ahora es el turno del BMW Serie 3. Las puertas se abren mucho y tenemos un espacio amplio para entrar. Ahora bien, me he de dejar caer un poquito más el cuerpo que en los otros dos coches.
Es unas plazas que recogen un poquito más el cuerpo, quizás por ese espíritu un poco más deportivo del coche. Tenemos más o menos el mismo espacio que en el Audi para las piernas, pero me cuesta un poquito más meter los pies por debajo del asiento. Y a nivel de la cabeza tengo un par de dedos todavía. La plaza central, de nuevo, es completamente inútil porque tenemos un túnel central muy grande y tenemos también un climatizador Terizona con el añadido de 2 salidas USB tipo C. Un coche tradicional como estas 3 berlinas Premium es un coche que se va a utilizar para largos viajes y para transportar bastante equipaje, por tanto tenemos que ver sus maleteros. En el caso del Mercedes Clase C tenemos un maletero de 455 litros. Su principal inconveniente es que hay una pequeña rampa en cuanto nos acercamos a los asientos y tenemos una boca de carga con unas medidas un poco irregulares. No es que sea pequeña, es que es irregular. Por tanto, cargar o descargar bultos grandes nos puede costar un poco. En el caso del Audi tenemos un maletero de 460 litros de capacidad, 5 litros más que en el Mercedes Clase C. Tenemos, sin embargo, una boca de carga mucho más regular y esto nos va a facilitar la carga y descarga de bultos grandes. Un detalle: los asientos del Audi A4 se abaten, pero se abaten desde el interior. En los otros 2 coches se pueden abatir desde aquí mismo. Y en el caso del BMW Serie 3 tenemos un maletero de 480 litros de capacidad, el más grande de los 3. Además, tenemos una boca de carga con unas formas muy regulares y una superficie de carga que, salvo un pequeño escalón final, es prácticamente plana. Considerando el espacio en las plazas traseras y los maleteros de estos 3 coches, el ganador de la prueba del componente práctico es el BMW Serie 3, seguido muy de cerca por el Audi A4. El Mercedes se queda con el tercer puesto. ¿Cuál es la berlina más avanzada a nivel tecnológico? ¿Cuál tiene el mejor equipo de infoentretenimiento? ¿Cuál tiene los asistentes más avanzados a la conducción? Tras el lavado de cara, el Mercedes Clase C por fin puede llevar una instrumentación digital, al igual que sus 2 rivales de esta comparativa. Esta instrumentación digital tiene 12,3 pulgadas y tiene varios estilos de visualización, además de tener un movimiento muy fluido. Tenemos un estilo deportivo aquí mismo, pero podríamos poner un estilo, por ejemplo, clásico. ¿Qué echamos de menos? Echamos de menos poder ver el mapa a pantalla completa en esta instrumentación digital, pero nos gustan mucho las posibilidades de configuración que tiene. Podemos mostrar todo tipo de información en ella. Y en la consola central tenemos un sistema de infotainment Command Online con una pantalla panorámica de 10,25 pulgadas. Este sistema no es el MBUX de última generación de Mercedes, por tanto no tenemos el asistente avanzado de los MBUX y tampoco tenemos un control táctil. Tenemos un control que se hace mediante mandos físicos, bien en la piña derecha del volante o bien en la consola central. Como podéis ver, tiene una fluidez de movimientos bastante buena y la información que nos muestra es útil y completa. Cuando fue lanzado en 2015, el Audi A4 de la actual generación fue el primer coche del segmento en tener una instrumentación completamente digital. Este Virtual Cockpit Plus tiene 12,3 pulgadas y tiene muchísimas posibilidades de configuración, aún un poco más que las del Mercedes. La fluidez de movimientos es muy buena y además, como podéis ver, podemos poner el mapa de la navegación en la propia instrumentación, algo que a nuestro juicio es muy útil. Y en la consola central tenemos una pantalla de 10,1 pulgadas, parte del sistema de infotainment MMI Touch. Solamente es táctil y tiene, como podéis ver, una muy buena fluidez y la verdad es que muy buena visibilidad en todas sus funciones. Con la nueva generación del BMW Serie 3, por fin ha estrenado una instrumentación completamente digital. Al igual que las pantallas de sus rivales, tiene 12,3 pulgadas y en función del modo de conducción elegido cambian los gráficos de la pantalla. En esta pantalla podemos ver información como el mapa del navegador e información del ordenador de a bordo, pero tiene menos posibilidades de personalización que la de sus rivales. La pantalla del sistema de infotainment tiene 10,3 pulgadas y la verdad es que nos encanta la fluidez que tiene y la forma que tiene de mostrar la información en widgets. Tenemos un navegador que es extremadamente fluido, como podéis ver, y tenemos gestos para poder controlar ciertas funciones, como por ejemplo la música. Fijaos en mi dedo. Es magia.
Además tenemos un asistente de voz al que le podemos hablar de forma natural. Puedo decirle, oye, tengo calor, y me bajará la temperatura. Estas tres berlinas premium tienen sistemas de infotainment muy avanzados y un montón de asistencias a la conducción. Los tres coches pueden conducir de forma semiautónoma en vías rápidas, pero solo el BMW puede hacer lo que os voy a enseñar ahora mismo. Todos estos coches tienen sistemas pilotados de aparcamiento, por tanto, si encontramos un sitio, ellos se pueden meter por sí mismos en este hueco como muchos otros coches. Pero sin embargo en el BMW tenemos un asistente de marcha atrás. Imaginaos que nos hemos metido en un parking muy estrecho y hemos tenido que maniobrar un montón para llegar a nuestra plaza. Menuda liada luego dar la vuelta marcha atrás, ¿no? Pues si presionamos asistente de marcha atrás con el asistente de aparcamiento activado y vamos hacia nuestra plaza, el coche va a recordar los movimientos que hemos hecho con el volante y después nos va a ayudar a retrasar nuestros pasos hacia donde estábamos. Fijaos, he llegado a mi plaza y ahora digo, tengo que volver. Meto la marcha atrás, dos luces se encienden en el volante y yo solo tengo que manejar los pedales. Puedo tocar el acelerador o el freno, pero todo lo demás lo va a hacer el coche por sí mismo. Manos libres, completamente. Fijaos. Va a dejar el coche tal y donde estaba. Impresionante. Estas tres berlinas rayan a un nivel altísimo en cuanto a asistencias a la conducción e infotainment. Pero por detalles como el control gestual del sistema de infoentretenimiento o este asistente de marcha atrás, el primer puesto se lo lleva el BMW Serie 3. El segundo puesto sería para el Audi A4, a poquísima distancia del tercer clasificado, el Mercedes Clase C. ¿Y cuál es el motivo? Que el sistema de infotainment del Audi A4 y su instrumentación digital son ligeramente más personalizables. Hasta aquí llegan las Olimpiadas Diario Motor de la berlina Premium. Tras estas 5 pruebas es hora de conocer cómo ha quedado la clasificación. En tercer puesto, con 8 puntos, el Mercedes Clase C. El Mercedes Clase C es el coche más cómodo de esta comparativa y además es el más silencioso. Pero los años le pesan. Este es un modelo 2014 que ha recibido un lavado de cara en 2018. Está un poco por detrás en cuanto a infoentretenimiento y está muy atrás en cuanto a calidades. En segundo puesto, la plata es para el Audi A4 con 9 puntos, solo un punto de diferencia con respecto al Mercedes. El Audi A4 es un coche de notable, es un coche muy equilibrado que lo hace todo bien, pero que no destaca especialmente en nada más allá de la calidad de interiores. Y el oro de estas Olimpiadas Diario Motor de la berlina Premium se lo lleva el BMW Serie 3 con 13 puntos. Es un coche que es el más moderno de la comparativa y es el que ha demostrado ser el mejor en prácticamente todas las pruebas a las que lo hemos sometido. Especialmente ha destacado en su dinámica de conducción y en su tecnología e infoentretenimiento, que están a un nivel muy alto. El BMW Serie 3 ha sido la berlina ganadora de estas Olimpiadas Diario Motor, pero también habéis de tener en cuenta que es un coche mucho más moderno que los otros dos, que no dejan de ser lavados de cara de modelos presentados hace 4 y 5 años. No obstante, si os tenéis que quedar con una noción de cada coche, quedaos con que el Audi A4 es el coche más equilibrado, el Mercedes Clase C es el coche más cómodo y rutero y el BMW Serie 3 es el coche más dinámico. Esperamos que hayáis disfrutado tanto de esta comparativa como nosotros hemos disfrutado contándoos todo sobre estas berlinas. Si os ha gustado, dadle a like, y si no estáis suscritos a Diario Motor, aquí abajo tenéis el botón para hacerlo. Nos vemos en otra.